Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas y pondremos especial atención al precio de Bitcoin, el cual parece que está relativamente muerto. Así que empezamos. Bueno, hoy vamos a analizar Bitcoin, Cardano, Harmony One, Solana, que hacía ya unos días que no analizábamos, e ICP, pero primero podemos dar un repaso a las noticias en cuanto a calendario económico que esperamos para hoy. Como veis, tenemos la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Esto es una encuesta que se realiza en Estados Unidos. Vamos a tener a las 4. Un poquito más tarde vamos a tener algún tipo de índice más tirando a Nueva Zelanda, pero lo importante para el día de hoy va a suceder a las 3 en unas horas, donde comparece Christine Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo, ya que, pues bueno, como veis, hoy tenemos bastante jaleo en cuanto a Europa, ¿no? Reunión del Eurogrupo, tasa de desempleo, que tampoco es tan importante, pero bueno. Sí que es cierto que pues veremos en la comparecencia de Lagarde cómo acompaña los comentarios recientes sobre pues, poder subir los tipos de interés antes de lo que se preveía, que era ya de cara a final de año, y un poco cómo afronta y qué ha detectado que ha estado variando durante estos últimos días en cuanto a la economía, ¿de acuerdo? Dudo que haga ningún tipo de referencia a Rusia, a Ucrania, porque tampoco han pasado de demasiadas cosas, tampoco han habido ningún tipo de presentación de resultados económicos que haya podido pues bueno, trastocar los planes, pero sí que es cierto que la primera semana del mes pues normalmente es cuando se forman diferentes reuniones, diferentes calendarios importantes, como por ejemplo tipos de interés, comunicados, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hoy le toca a Lagarde, mañana sabéis que le toca ya a Estados Unidos, ¿vale? Reunión del FOMC, Powell, la Fed, etcétera, etcétera. Entonces, pasando ya un poco más a temas de noticias, Warren Buffett, bueno, todos sabéis quién es, refuerza su consejo anti-inflación con estas millonarias compras. Una de las frases que ha estado comentando es: una de las protecciones más sólidas contra la inflación es mejorar tus habilidades y trabajar para ser el mejor en tu campo, ¿de acuerdo? Bueno, suena un poco también a gurú, pero claro, cuando viene de una persona como él, pues te lo puedes creer, ¿no? Sí que es verdad que no descubre el oro, pero bueno, es algo que es muy útil, ¿no? Comenta: si tienes una habilidad que está en demanda, y ahora ya hace relación con la inflación, permanecerá en demanda sin importar el valor del dólar, 100% real. Y nada, pues bueno, hemos estado viendo que sabéis que bueno, las empresas, Warren Buffett tiene un holding que se llama Berkshire Hathaway, es una de las empresas más importantes de todo Estados Unidos, y pues como presidente lo que hace es hacer cartas, no sé si son también mensuales o son ya trimestrales, no sé exactamente, pero con la presentación de resultados vienen siempre cartas de los directores, un poco haciendo balance, etcétera, etcétera. Pues en este caso Warren Buffett ha dicho que ampliaba la participación a un 9,5% en Activision Blizzard ATVI, ¿de acuerdo? Que es pues, bueno, un fabricante de videojuegos, y también aumentaba una apuesta de arbitraje en el fabricante de videojuegos en medio de la adquisición por parte de Microsoft, según Bloomberg, ¿de acuerdo? Microsoft ha comprado una parte de Activision y bueno, pues bueno, a través de ello pues invierte un poco en las dos historias, ¿no? Aquí ya hace pues un poco referencia a Berkshire, pues nada, temas de Coca-Cola, sabéis que Warren Buffett es uno de los mayores accionistas de Coca-Cola, un poco, pues bueno, recoge 4 frases concretas de su carta de presentación de resultados. Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, ¿vale? Comenta. Bueno, un poco quería resaltarlo, pasando ya más a noticia. Rusia dispara misiles en Mariupol mientras la Unión Europea prepara sanciones al petróleo ruso. Tampoco es que sea la noticia del siglo, sí que es verdad que estamos bastante parados en cuanto a temas de noticias, no está habiendo demasiado movimiento, porque lo que hay es como que, bueno, es bastante reiterativo respecto a lo que ya ha estado pasando, temas de inflación, temas de presidentes de bancos centrales hablando sobre inflación, tipos de interés, Rusia bombardeando, sanciones a Rusia. O sea, básicamente lo traigo a modo de hacer esa reflexión de que, pues bueno, son temas que yo
no estoy obligado a traer noticias, traigo de vez en cuando, intento traer cada mañana algunas, pero claro, una casa de noticias tiene que traer noticias, porque si no, ¿de qué vive? ¿No? Si no, no tendría consumición, no tendría clics, no tendría nada. Entonces no vayamos a dejar llevarnos por este tipo de noticias, que sí que es cierto que, pues bueno, es importante porque están habiendo bombardeos, está habiendo guerra, pero en cuanto a la afectación que pueda tener, sigue siendo la misma que hace una semana, que hace 2 y que hace 3, porque al final pues no está cambiando nada, el mercado lo tiene descontadísimo, por desgracia hemos llegado a un punto en el que bombardeos, muerte y sanciones, pues bueno, el mercado lo tiene tan descontado que no reacciona a ello, ¿de acuerdo? Así que nada, pues bueno, comentar esto, siguen habiendo algún que otro bombardeo, en este caso en Mariupol, y finalmente declaraciones que han estado haciendo diferentes analistas en referencia a la inflación, ¿de acuerdo? Esto sí que también es interesante y es que, pues bueno, comentan que los riesgos son, coinciden todos en la misma dirección. No todos los del mundo, porque aquí han recogido un conjunto de analistas que opinan igual, ¿de acuerdo? Por lo cual ya es el primer consejo que os doy, vigilar la fuente, vigilar de qué va el artículo, en este caso va de la inflación y buscan un conjunto de personas que hablen pues bueno, que estén más o menos a favor de lo mismo, dando sus matices, dando sus pinceladas, pero no es un artículo pues donde buscan un poco poner pros, contras, posibilidades reales, no reales, de personas que estén a favor y personas que estén en contra, ¿de acuerdo? Que aquí salgan 2, 3 o 4 personas o en otros tantos artículos no implica que todo el mundo piense igual, ¿de acuerdo? Entonces, los riesgos de recesión son incómodos, altos y siguen subiendo, ¿ok? Esto viene de parte del economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi, o sea, no es del peluquero que ha estudiado ADE, mientras que el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, dice en su carta anual, es un poco lo que comentaba de Warren Buffett, que la guerra en Ucrania y las sanciones en Rusia, como mínimo, desacelerarán la economía global y fácilmente podrían empeorar, ¿de acuerdo? Un poco hace hincapié en lo mismo. Podemos seguir. Realmente no sé si se pueden diseñar un aterrizaje suave en cuanto a cómo puede desembocar la situación económica y en cuanto puede llegar a buen puerto, ¿no? En ese sentido, creo que va a haber un aterrizaje brusco, pues bueno, un poco hace hincapié en lo mismo. Comentar que todo esto de aquí que está comentándose, si hay tanta gente, porque al final es cierto que hay gente que pues está, o hay mucha gente que está a favor de lo mismo, no es por ser. Tenemos que recordar que en Europa, en Estados Unidos, en criptomonedas, hemos tenido caídas del 50%. Quiero decir, no están ahora empezando a haber rumores de una posible corrección, porque la corrección ya ha empezado hace muchas semanas, hace meses incluso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que el mercado ya ha empezado a caer desde hace tiempo y puede seguir cayendo, claro que puede seguir cayendo, pero que ya llevamos un 50% de caída, que normalmente pues recesiones, este tipo de situaciones, llegan al 80% aproximadamente, depende de qué acción, depende de cuál sea la causa de la recesión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No es lo mismo la crisis bancaria que hubo hace tantos años, la crisis del ladrillo, inflaciones varias, la pandemia que tuvimos, eso no es una recesión ni mucho menos, eso fue una caída grave y ya está, pero lo que comento es que ya llevamos una buena caída, ya llevamos un 50%, que es mucho. Mirad cuántas veces ha caído un 50% el mercado americano, ¿no? ¿Que hay recesión? Perfecto. Continuará esa caída, porque de eso trata una recesión. No trata de un pullback largo, ni trata de un momento o un periodo muy concreto de tiempo de caída, sino se trata de algo mucho más grave, mucho más punzante y mucho más largo, ¿no? Pero bueno, que seamos un poco críticos y veamos que llevamos ya meses cayendo, ¿ok? Así que nada, poco habiendo hecho referencia a 4 temas interesantes, entrar ya directamente en el tema, ¿no? Entrar ya directamente en el patio. Bueno, yo, por cierto, entrando ya en Bitcoin, solo hacer un comentario. Yo hoy he hecho una pequeña compra de Bitcoin e Ethereum, ¿de acuerdo? Nada, un porcentaje muy, muy, muy pequeño, porque, pues bueno, quiero ir acumulando ya en diferentes niveles que me parecen atractivos. Llevaba bastante tiempo sin comprar, desde que hicimos
metimos pues los diferentes trades en tokens apalancados, en toda esta zona de aquí, también metimos diferentes trades por aquí, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a acumulación, pues bueno, llevaba bastante tiempo sin hacer ninguna compra y pues caídas desde los niveles de 48.000 y pico, que hemos llegado a caer un 22-23%, pues bueno, sí que es verdad que me parecen niveles relativamente atractivos, entendiendo que hay toda la posibilidad de que pueda seguir cayendo, que es un poco lo que veremos ahora, ¿de acuerdo? Abajo en el primer comentario fijado tenéis FTX, que es donde yo hago las compras, donde yo hago trading, donde yo hago todo este tipo de operaciones, porque pues bueno, principalmente es el exchange que más me gusta, por lo cual si os interesa, lógicamente es mi link de referidos, nada más faltaría, pero que es una herramienta 10 de 10, ya haremos algún vídeo de FTX y demás, pero bueno, que os lo recomiendo al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo lo que he dicho al final del comentario, y es que sé que hay la posibilidad de que el precio caiga. ¿Por qué lo comento? Hombre, básicamente porque fijaros cómo está actuando. Sí que es verdad que esto tiene ese patrón de cuña, y cuando digo caiga no digo que se vaya a 28.000 ni mucho menos, digo que podamos tener movimientos inferiores respecto a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Pero claro, si intentamos analizar de la manera más fría posible, es decir, estamos viendo un patrón de cuña, de agotamiento que en gráfico diario aún tiene el beneplácito, pero si ya hacemos un poco más de zoom y miramos otras temporalidades, ya parece un poco más feo, ¿no? Entonces, entendiendo eso, vemos que el desgaste es importante y que el precio cada vez reacciona peor a ciertos estímulos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos estímulos? Después del impulso viene el pullback y el precio, en vez de reaccionar correctamente a un impulso, pullback y continuación, ya cae, ¿vale? Luego, después de este nivel de aquí, nivel relativamente importante, nivel de los 40.000 aproximadamente, 39.000 largos, que es una zona de soporte interesante, donde el precio intenta hacer un doble suelo y demás, se levanta, pero vuelve a fallar. Luego nos volvemos a meter en esta zona súper importante, que ya comentamos, de 38.000 a 39.500 aproximadamente, donde las anteriores ocasiones, ¡pam!, explota, explota y explota, ¿vale? E incluso explota. Y el precio vuelve a reaccionar de manera negativa. Además, vemos un patrón de cuña que no acaba de arrancar. Además, vemos una formación de doble suelo que después de una envolvente alcista no da continuación. O sea, vemos que un conjunto de estímulos positivos, hemos visto varios, hemos comentado 5 o 6 aproximadamente, reaccionan de manera insatisfactoria, ¿no? Claro, también tenemos que tener en cuenta que mañana, pues bueno, van a haber comentarios de la FED, van a haber tipos de interés, van a haber diferentes historias, y que es normal que la gente tenga ese resquemor, ese miedo a, oye, yo no sé si entrar o no entrar, porque pues bueno, no me gustaría entrar, que mañana pasara algo negativo y que pueda comprar un 10% más abajo. Es una posibilidad, ¿de acuerdo? Me gustará mucho también ver cómo reacciona mañana, ya hablaremos de esto, el precio ante la misma presentación. Es decir, estamos viendo que poco a poco cada vez le afecta menos esos resultados más económicos, porque es un poco lo que estamos viendo, y que, pues lógicamente, a la bolsa americana le sigue afectando igual, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo le afecta al Nasdaq y cómo le afecta a Bitcoin la misma presentación, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos mañana, ya lo comentaremos mañana, pero un poco yendo más al análisis técnico, estamos viendo que dentro de un entorno de indecisión el precio se comporta como tal, y dentro de diferentes estímulos teóricamente positivos el precio falla a los mismos, ¿no? Si hacemos un poquito más de zoom, pues bueno, ya la desaceleración, la falta de momentum, la falta de dirección queda mucho más latente, porque bueno, esto ya más que una cuña, pues bueno, parece un poco un patrón muy volátil, ¿no? Que si poco a poco se fuera alargando e hiciera falsas rupturas, se confirmaría como una especie de acumulación, y entonces lo veríamos claro. Pero en esta etapa inicial, como además tenemos esta especie de líneas diagonales, de líneas verticales, no horizontales, que es un poco lo que recoge un rango, pues nos puede crear esa duda, ¿no? Además, vemos que el precio se va de abajo, se va para arriba, reacciona mal, se va para abajo, se va para arriba, reacciona mal. Y ahora como que se vuelve a encallar en este punto de aquí. O sea, ¿que tiene forma de cuña? Sí, porque si unes lo de arriba y lo de abajo, te da una forma de cuña. Pero esto no tiene las bases de un patrón de cuña, ¿de acuerdo? Es muy importante diferenciar cuando el patrón se comporta como un patrón y cuando el patrón se denomina de esa manera porque el relleno de la línea de arriba y la línea de abajo pues tiene una forma concreta, ¿de acuerdo? No es lo mismo. En este caso no tenemos un patrón, en mi opinión, sino que tenemos un relleno sujeto a dos líneas, ¿vale?
Nada, no es el momento de buscar predicciones. Sabéis que, pues, por ejemplo, pues bueno, cada 2x3 vamos comentando un poco orientaciones, pero en mi opinión es momento de, pues bueno, yo he hecho una pequeña compra entendiendo muy bien la situación, entendiendo muy bien el contexto y entendiendo muy bien también que podemos venir a intentar buscar ciertos niveles. O sea, literalmente me da igual lo que haga el precio y no estoy enfocado en ello, sino que estoy enfocado en ver que, bueno, en mi opinión, un nivel de 38.000 es atractivo de cara a largo plazo, de cara al medio, corto plazo, pues bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema y en ese caso no lo veo tan atractivo, sinceramente. Pero quiero ir acumulando y quiero seguir haciendo compras por, bueno, si sigue cayendo, pues seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Así que nada, por ahí va Bitcoin. Pasamos a Cardano, el cual ya comentamos. Por cierto, si hacemos alguna entrada en Cardano, será en FTX con los tokens apalancados, ¿vale? Lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, es lo que he dicho al principio del vídeo, al principio del análisis de Bitcoin, pero hago hincapié en ese sentido, porque la avisaré de un momento para otro y igual hay alguien que quiere replicarla, la avisaré por Instagram, también lo tenéis abajo, igual hay alguien que quiera replicarla y entonces se encuentra que no puede hacerlo, ¿vale? Así que nada, en FTX, abajo en el primer comentario fijado, lo vais a tener. ¿Qué está haciendo Cardano? Pues nada, está reaccionando fatal. O sea, de momento no tiene muy buena pinta nada. Este tipo de entradas, ¿por qué hay valor en esta entrada? Pues bueno, porque es el mínimo anterior, porque el mercado viene un poco desacelerando, porque podemos especular con un doble suelo, porque podemos especular con un rebote alcista. Bueno, hay muchos elementos que te pueden a ti hacer pensar que esto es un buen momento para comprar. Pero luego hay dos maneras de ejecutar. Manera número uno, a la que el precio llega, tú ya ejecutas, es decir, ya compras, en este caso es una compra, tú dejas una orden limit puesta, por ejemplo, dejas puesto un stop, pues como te dé la gana a ti poner un stop, más o menos separado, y ya está. Y cuando el precio toca el nivel, compras y te olvidas. La otra manera, que es la que yo sigo, es esperar algún tipo de reacción, ¿vale? Tenemos una parte inicial del patrón, que es especular con el doble suelo, pero yo quiero ver algún tipo de reacción en este punto. ¿Cuál es esa reacción? Pues algún tipo de patrón intradiario o algún tipo de patrón diario, en cuanto a candlestick, ¿de acuerdo? Claro, en cuanto a candlestick no vemos nada, porque el precio, como veis, rompe claramente el nivel de soporte, que es esta zona de los 0,78, y el día siguiente hace una media envolvente. Y posteriormente debilidad, y hoy, pues bueno, queda mucho día, pero bueno, aún se denota debilidad. Eso por un lado, pero es que también en 4 horas tampoco hay ningún patrón. Seguimos con esta diagonal. Os recomiendo que os tiréis esta diagonal porque todo lo que sea el precio seguir dicha diagonal es negativo. Es completamente negativo porque es una diagonal bajista que no actúa ni como soporte ni como resistencia, sino actúa como verticalidad de la caída. Y el precio, pues bueno, se separa un poco para abajo, se separa un poco para arriba. Y va jugando con lo mismo sin hacer ningún tipo de reacción. Por lo cual, hasta que el precio no se separe correctamente de esta diagonal, no va a haber ningún tipo de patrón posible y mucho menos de entrada, ¿de acuerdo? Como veis, desde los niveles actuales tenemos un 4,29% hasta la media móvil de 54 horas y un 10% hasta la media móvil de 20 días. Diaria. Así que mucha calma y mucha tranquilidad y no tomemos, en mi opinión, es un consejo, decisiones impulsivas porque ya esté en una zona que a mí me gustaría, ¿vale? Harmony One está en un punto bastante fastidiado. Ya hablamos de Harmony One, pero es que claro, el patrón es absolutamente bajista. O sea, maldito el día en el que no analicé para entrar en Harmony One. La verdad que he tenido un último mes muy liado de viajes, etcétera, etcétera. Ahora ya vuelvo a estar tranquilo, pero bueno, era una entrada absolutamente clarísima. Como veis, el precio, pues bueno, hace su tendencia, como prácticamente todas, de impulsos y pullbacks, máximos y mínimos crecientes, y de repente, pues bueno, unido a el desgaste del mercado, unido incluso también a pues un doble techo que estamos viendo aquí en Harmony One, inicia un movimiento bajista, ¿no? Impulso, pullback y continuación. Claro, si miramos fríamente Harmony One, ahora mismo estamos en un brazo bajista, ¿de acuerdo? Y no solo es un brazo bajista, sino que tiene dos elementos más. Primero, ha formado un cambio de tendencia semanal y segundo, ha hecho un patrón de hombro, cabeza, hombro incluso. El hombro, cabeza, hombro no tiene que ser siempre, fijaros, de esta manera. Hombro, cabeza y hombro con la neckline en horizontal. Puede ser con la neckline en diagonal, hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Es muy importante. Claro, este patrón de hombro, cabeza, hombro es aún más bajista.
¿Por qué? Pues porque los máximos son decrecientes, o sea, el hombro derecho es decreciente respecto a la cabeza, ¿de acuerdo? Igualmente, quien no lo quiera ver como un hombro, cabeza, hombro, da igual, esto es un doble techo, impulso, pullback y continuación. Entonces, estamos en un brazo bajista dentro de un mercado bajista, porque Harmony One, por si no os habíais dado cuenta, está en mercado bajista, ¿vale? Ya lo dije que me sabe mal porque a mí Harmony One me gusta mucho, he estado recomprando incluso, ya hace pues semanas que no recompro, pero bueno, me sabe mal por eso. Pero al final es un poco lo que hay. Está el mercado bajista, clarísimamente, y el problema de este tipo de situaciones no es que esté solo en mercado bajista, sino que encima está en un brazo bajista de un mercado bajista. O sea, el precio sin ningún problema puede llegar sin ningún problema, ya os digo, a los 0,05. ¿Por qué? Pues por los dos comentarios que he hecho recientemente, ¿de acuerdo? Además de que de todo el tirón bajista que tiene, no tiene realmente ninguna zona de soporte intermedia, ¿de acuerdo? Entonces es un poco lo que tenemos que entender. El precio normalmente cuando rompe un nivel de soporte, en este caso, va a buscar el siguiente soporte. Si le agravas la situación con el mercado y el brazo bajista, pues bueno, es doblemente negativo. Cuidado, eso no implica que dentro de un bull run, o sea, de un bear run bajista o de un momentum bajista en gráfico semanal, haya varios impulsos y correcciones en gráfico diario, por lo cual no podemos tampoco descartar un pequeño pullback. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar el pullback para entrar cortos, ¿vale? Que es lo que voy a hacer yo, lógicamente, y lo que ya os iré comentando. Pasando a Solana, como digo, hacía unos días que no traíamos Solana. Solana hizo un intento de ruptura. Hubo un punto en el gráfico semanal que me gustaba bastante de Solana, muy similar a Ethereum, y es que, pues bueno, pese a haber rechazado la Bull Market Support Band, aquí vemos que lo rechazó, lo confirmó como resistencia, aquí yo lo había confirmado como soporte, aquí ya venía de triple suelo en cuanto a soporte, aquí venía de resistencia, o sea, es un nivel muy importante para Solana. Pero pese a ello, había hecho un impulso y estaba haciendo un pullback y una desaceleración semanal, muy similar a Ethereum, ya os digo. ¿Qué pasa? Pues bueno, que el precio se ha ido enchichando, ha ido cayendo, ha ido desacelerando y pues bueno, está ya en un patrón completamente anulado de impulso, pullback y continuación. Cuidado, eso que técnicamente no tenga buena pinta en ese sentido no implica que el precio pueda hacer así, ¿eh? O sea, no son incompatibles ni mucho menos. Creo que no tengo que repetirlo a estas alturas, pero bueno, para quien venga nuevo, que lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que tiene más pinta? Pues bueno, de rechace de la Bull Market Support Band. Lo único que me gusta es que después de rechazar una zona tan importante, el precio, ¡pam!, aguanta, o al menos intenta aguantar. Como veis, en las anteriores veces que ha rechazado, por ejemplo, en la última vez que lo rechazó, en este punto de aquí, que lo testeó como soporte en este caso. Pues bueno, el precio, fijaros, lo toca, soporte y explota para arriba. Lo toca y explota para arriba. Y está bastante bien. En este punto de aquí, el precio lo aguanta como soporte, no explota para arriba y se va para abajo, ¿vale? Aquí lo intenta romper como resistencia, no explota y se va para abajo, pero no está explotando para abajo, lo cual es una buena señal, no cabe duda en ese sentido. Veremos cómo reacciona. Un poco en gráfico diario, pues a ver, Solana también está un poco destinada a buscar niveles de mínimos anteriores. No por nada, sino porque es que no tiene ninguna otra zona de referencia. Al final no está ni mucho menos tan lejos. Solana cotiza exactamente a 87,56 y el nivel de soporte está en 78, o sea, sería una pequeña caída de un 5%, aprox, bueno, un 10%. Tampoco es tanto, y desde este punto de aquí sí que es cierto que podríamos buscar exactamente lo mismo que en Cardano, dobles suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Sería un poco analizar, pero es importante entender que Solana ha confirmado un cambio de tendencia. Bueno, no ha confirmado un cambio de tendencia, pero ha dado la primera señal de cambio de tendencia. ¿Cuál es la siguiente? Mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Solana ha hecho un claro máximo decreciente respecto al nivel de máximos históricos y para confirmar el cambio de tendencia tiene que romper mínimos decrecientes para meterse lleno en una tendencia bajista. Así que, si bien esto tiene pros y tiene contras, bueno, mejor dicho, tiene pros, que es la no caída y no explosión, y tiene contras, que es el rechazo, hay que entender muy bien que el nivel de 78, creo que he comentado, es bastante importante, no solo como nivel de soporte, entre comillas, diario, sino como mínimo anterior, sobre todo, ¿vale? Vamos a por la última, la cual es ICP. A ver, ICP, pues bueno, ya hemos estado comentando en infinitud de ocasiones que una reacción no es sinónimo de oportunidad, ¿vale? Comenté que dibujé este recuadro precisamente comentando, yo creo que era por aquí el precio, no sé exactamente dónde estaba,
Precisamente lo dibujé porque digo, vale, ICP, pese a no estar haciendo máximos y mínimos crecientes, como mínimo está frenando. Y es verdad, estuvo haciendo una pequeña acumulación entre 15,20 y 24,64 aproximadamente, donde parecía que podía empezar a dar señales de algo, señales de agotamiento, una consolidación, un freno, un bottom, ¿no? de todo el mercado bajista en el que vive permanentemente ICP, porque no ha vivido otra cosa, ¿no? Pero era importante entender que se tenía que esperar a una reacción mayor, porque es un precio que está muy tocado, está muy bajista, y una pequeña reacción diaria no implica nada, ¿vale? Entonces, como hemos visto, pues el precio nuevamente para abajo, nuevamente impulso, pullback, mínimos decrecientes. O sea, ICP sigue en la misma espiral bajista. Como veis, las pocas veces que se ha acercado a la bull market support la ha rechazado, lógicamente, y las veces que se ha acercado a la media móvil de 50 diaria también la ha rechazado. Ha intentado formalizar ruptura y para abajo, pero claro, como veis, cuando se acerca y la rompe desde el máximo de la ruptura hasta el mínimo, es un 65%. Luego, ¿qué hace? Sube un 84%. Luego, ¿qué hace? Desde el máximo hasta el mínimo, 61%. Luego, ¿cuánto sube? Un 62%. Pues claro, si esperamos más o menos lo mismo, que es que caiga nuevamente un 60 y pico %, pues bueno, el precio se puede ir sin problema a 8, 9, ¿de acuerdo? Y luego, pues posteriormente veríamos un nuevo impulso. Pero, oye, ¿por qué? ¿Porque yo me lo inventé? No, ¿por qué? Pues porque son impulsos y correcciones. Y el precio se mueve por impulsos y correcciones, ¿de acuerdo? Y en una tendencia bajista, tú caes X y subes un poquito. Caes X y subes un poquito. Y así sucesivamente vas hilando máximos y mínimos decrecientes. Y es como está ICP. Por lo cual no podemos esperar otra cosa que eso, al menos de momento. Lo voy a dejar por aquí. Esta tarde ya veremos. Estoy aquí con Marc. Estamos pensando en poder dar alguna sorpresita en mi canal, algún directillo, alguna historia. Si tenemos tiempo, lo haremos, ¿vale? Ya os avisaremos por Instagram. Pues bueno, el mío lo tenéis por aquí. El de Marc también lo tenéis entrando en mi perfil y tal, ya lo sabéis. Así que nada, ya os diríamos, ¿vale? No, ni confirmamos ni desmentimos. Si hacemos algo, igual será sobre las 6, 7, bueno, por ahí andará, ¿vale? Sobre la tarde. UTC más 2 para quien sea de fuera de aquí. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.